El mundo de la Biblia. Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa El mundo de la Biblia. Hemos empezado, a partir de la semana anterior, del miércoles precisamente, este tiempo que la iglesia llama de Cuaresma. Es un tiempo de pedagogía, es un tiempo de disciplinarnos. Y la iglesia nos ha colocado una serie de elementos que nos permiten disciplinarnos en la vida cristiana. ¿Para qué nos disciplinamos? Para llegar en mejor estado, en el pleno estado, en estado de santidad a la Pascua, a entender que la vida tiene un sentido desde el proyecto de Jesús. Y hoy quiero compartirles uno de los grandes textos que nos preparan y siempre serán para nosotros cristianos referentes de vida cristiana, y es la oración del Padre Nuestro. Estoy leyendo el capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo, muy fácil. 6.6, Mateo 6.6, Mateo capítulo 6, a partir del versículo 6, se nos va a indicar esta experiencia de oración. Entremos a ver esta relación que tiene un cristiano. El tiempo de Cuaresma es un tiempo que se nos ofrece de oportunidad, de gracia, y lo inauguramos a través de un distintivo muy interesante que se llamaba la ceniza que se marcaba en nuestra frente, pero no para indicar la sencillez y la simpleza de la vida, sino para darle carácter, esencia, radicalidad. Es como un sello de garantía, donde Dios está creyendo y garantizando que viviendo la santidad, la Cuaresma, podemos alcanzar la santidad. A través de la ceniza, con ese sello, podemos alcanzar la santidad. Es la gran experiencia. Y para ello, la vida cristiana es una vida de ejercicio, es una vida de orden, es una vida de disciplina. Se nos coloca una serie de experiencias. Si vamos disciplinándonos, vayámonos al ejercicio del atleta. El atleta que se disciplina, que adquiere una rutina, una experiencia con una meta puesta. Yo quiero ser el mejor, quiere ser el campeón y se prepara y hace esfuerzo y se alimenta de cierta manera y hace unos ejercicios y cumple unas disposiciones para llegar a la meta. Nosotros tenemos una gran meta y es llegar a la Pascua, entender el sentido de la cruz desde el proyecto de Jesús. Y el proyecto de Jesús es un proyecto salvífico, es decir que la muerte no ha terminado con la vida, es decir que la muerte no es la última palabra del hombre, sino que la muerte nos permite caminar en el sendero de la eternidad al encuentro de Dios. Y para ello nos vamos a disciplinar hoy a través del ejercicio de la oración. ¿Qué es la oración? Es un diálogo que se nos presenta, es una propuesta. El capítulo 6 de Mateo nos enseña la oración que hemos llamado la oración del cristiano, la oración del Padre Nuestro, la oración que dejó Jesús, es la herencia que nos ha dejado nuestro Salvador a cada uno de nosotros. El capítulo 6 de Mateo y la oración está enmarcada en un gran discurso. Mateo hace su evangelio alrededor de 5 grandes discursos y este es el primero, el evangelio de las bienaventuranzas, el discurso de las bienaventuranzas, que comienza en el capítulo 5, en la primera línea, y termina en el capítulo 7, a la conclusión de ese capítulo. Y ahí se nos da todo el horizonte. Y en ese proyecto de bienaventurado, de agradar a Dios, de ser felices y dichosos, se nos coloca esta gran experiencia de oración. Orar en el proyecto de Jesús. Y Jesús comienza a decir que cuando oremos, hay 2 distintivos. Cuando oremos, no nos acoplemos simplemente a la palabra. No nos digamos y no pensemos que la oración se nutre solamente con palabras y palabras y palabras. Esa era la modalidad de oración en el tiempo de Jesús. Y muchos habían adquirido esa práctica provenientes del mundo pagano. En el mundo gentil, estábamos bajo el dominio de Roma, en el mundo gentil la gente creía que entre más palabras dijera, más rápido iba a ser escuchado por Dios. Jesús dice, esa no es la esencia. La palabra, la oración, no se mide por la cantidad de palabras, se mide por la relación con Dios. Y segunda experiencia, segundo distintivo de nuestra oración, la oración nos tiene que demarcar un horizonte. No lo hacemos para ser vistos por los demás, no lo hacemos para ser admirados en las plazas y en las sinagogas y en los sitios especiales, sino para tener un encuentro personal con Dios. Personal no quiere decir aislado, personal quiere decir consciente, honesto, sereno,
fruto de una madurez. ¿De cuál? De la madurez cristiana. Por eso dice, entra en tu aposento. No necesariamente allá en la habitación, allá donde nadie más va a ver, sino aposento, entrar en la casa. Y para Jesús la casa tiene un significado de evangelización. Para Jesús la casa tiene un significado de entorno, de reunión, de relación. Es en la casa donde se producen las grandes experiencias de salvación y la oración no puede ser ajena a esta realidad. Es allí, en el ámbito de familia, en donde tiene validez y adquiere criterio nuestra experiencia de oración. Entonces, ni muchas palabras que la adecúen ni la arropen bastante, ni aislamientos de la realidad. La palabra es el proyecto de la fe en medio de nuestra realidad, empezando por la familia. Esos son los dos distintivos que le coloca Jesús a la oración aquí en el capítulo 6 de Mateo. Y da después la manera de orar, da la experiencia de oración. Y dice lo siguiente, cuando oren, hagan este itinerario. La oración del Padre Nuestro es un itinerario el que se está marcando allí. No es una plegaria. A veces pensamos que es una plegaria. Yo entendería por plegaria cuando hacemos una oración y no le encontramos el sentido, o cuando repetimos una oración y quedamos satisfechos. La oración del Padre Nuestro es un itinerario que nos invita a recorrer distintos estados, a pasar por distintas circunstancias, subir diferentes niveles. Esa es la oración. ¿Cuál es el nivel? Es la oración de 7 peticiones. A ver si la logramos ir marcando allí en el texto bíblico, a partir de Mateo capítulo 6, versículo 7. Es la oración de 7 experiencias. 7 en el texto bíblico no es una cantidad. 7 en el texto bíblico indica la plenitud, la perfección, indica la experiencia más grande que tiene un ser humano referente a Dios. Es la plenitud de Dios. La oración que hoy se nos coloca y se nos propone, la oración de siempre, es la oración plena y perfecta que va a pasar por los siguientes niveles. Primera situación, reconocer que Dios es el Padre. Qué importante. Jesús tenía un concepto diferente de Dios al que tenía el mundo de Israel en ese momento. Para ellos, para los israelitas, Dios era esa realidad trascendente, superior, elevada, alta, todas esas connotaciones del Antiguo Testamento. Para Jesús tiene una relación mucho más cercana, tan cercana como la que puede establecer un padre con el hijo. Por eso nosotros nos empezamos a hacer familia de Dios a partir de la oración. No tenemos a un Dios lejano, a un Dios allá, fuera de nuestras realidades, un Dios como que nos tiene listos para amenazarnos y castigarnos cuando a Él le parezca bien, sino que es un Padre. Y donde aparece el concepto de Padre, todo está en la literatura del Antiguo Testamento, todo está en la literatura de los profetas, especialmente de los profetas de la reconciliación, profetas de la renovación de Israel, Amós y Oseas. Donde hay un Padre, se tejen las relaciones de fraternidad entre los hijos, se tejen las relaciones de filiación. Ya no pensamos en un Dios lejano y temeroso, sino pensamos en un Dios cercano y misericordioso. Ese fue el gran fundamento de la experiencia espiritual de Jesús. Entender a Dios como el cercano, el misericordioso, el dispuesto a amar. Y Él es el nuestro Padre. No es el Padre excluyente, no es el Padre en reserva, no es el Padre de algunos. Todos nosotros podemos hacer parte de esta experiencia de familia de Dios si empezamos a entender el significado de esta importancia en este itinerario de sentirnos hijos de Dios. Entonces, Padre nuestro. ¿Y qué le vamos a pedir a este Padre? Los 7 elementos. Primera situación, que sea santificado. Está recorriendo Jesús en esta oración, está recorriendo, está tocando los grandes momentos del Antiguo Testamento. Es que para el Evangelio de Mateo, por mucho tiempo, Jesús era presentado como el nuevo Moisés. Por eso lo colocamos en el monte de las bienaventuranzas. Por eso está aquí enseñando a la multitud, sentado enseñando, como Moisés hablando, pero es el nuevo Moisés. Entonces evoca esta oración del Padre Nuestro, toda la ley,
decir esta frase, santificado sea tu nombre, al momento nos referimos a dos grandes núcleos del Antiguo Testamento, al núcleo del Éxodo y al núcleo de la ley, es decir, al Deuteronomio. Estamos sintetizando, y vea lo hermoso, por eso es un itinerario, no es una frase más, no es una letra más que se añade a nuestra oración, sino estamos tomando conciencia de lo que significa orar y pedir que Dios sea santo. Estamos entrando en el corazón del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y ese corazón está centrado en la ley que nos enseña a que Dios es santo, en la ley que nos enseña que Él es el diferente porque Él es el santo, Él es el que tiene una diferencia y una distancia en el amor respecto al hombre. Esa es la primera solicitud que le estamos haciendo a Dios en esta oración del Padre Nuestro. Quiero invitarlos en este instante a que hagamos la siguiente pausa comercial y seguimos más adelante aquí en el mundo de la Biblia hablando de la oración de Jesús. Ya regresamos con El Mundo de la Biblia. Seguimos con El Mundo de la Biblia. Seguimos meditando esta noche en el proyecto de Dios a través de la oración. Este tiempo de Cuaresma, como estamos diciendo, que se ha inaugurado la semana anterior, el miércoles precisamente, nos está disciplinando en nuestra espiritualidad. Y hoy leyendo y entendiendo el significado de la oración a la luz de la palabra. Mateo 6, capítulo 6, a partir del versículo 6. Y hemos dicho una gran característica de Dios, que Él es santo, una gran cualidad. Segunda característica de las 7, recuerde que estamos en la oración plena, perfecta, la plenitud de la oración es el Padre Nuestro. La segunda oración, el segundo momento es, venga tu reino. Qué importante. ¿Qué quiere decir eso? Que se establezca entre la humanidad la fraternidad. Pero para que haya fraternidad, nos corresponde practicar la justicia. Pedir la presencia del reino, la irrupción del reino entre los hombres es clamar por la justicia, convertirnos en operarios de justicia, empezar a trabajar por la justicia. Ven toda la experiencia que está alimentando la oración de Jesús. El trasfondo es el Antiguo Testamento, particularmente los profetas de la justicia, especialmente Amós, Oseas. Estos días hemos leído a Isaías, en la liturgia de esta semana, Isaías allá en los capítulos del 55, 56 al 58, donde se nos está mostrando lo que es la justicia. Así se está manifestando el reino. Donde hay fraternidad se presenta el reino y donde está el reino aparece la justicia. Tercera acción que le estamos diciendo a Dios, que se cumpla su voluntad, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre esta ha sido la gran pregunta que ha hecho la Iglesia y la teología por 20 siglos. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, hoy Jesús nos lo está diciendo, es dejar que Dios sea Dios en cada uno de nosotros. Sentirnos criaturas, dejar que Él siga construyendo y creando en cada uno de nosotros ese proyecto inicial que se plasmó en el libro del Génesis, que yo soy imagen y semejanza. Leamos el capítulo 1, el verso 26 del libro del Génesis. Es eso, esa es la voluntad, ser yo semejanza. Pidámosle a Dios que vaya haciendo y vaya perfeccionando y terminando en nosotros su obra maravillosa. Y hablar de voluntad es al momento remitirnos a los grandes testimonios que tiene la palabra de Dios frente a la voluntad. A María, capítulo 1 de Lucas, a Jesús allá en Getsemaní, que ahora muy pronto en esta Semana Santa lo volvemos a leer y a entrar en esta experiencia. Es más fácil que aparte de mí este cáliz, le decía Jesús a Dios, pero es más importante que tú, Señor, que yo cumpla tu voluntad. Es eso lo que se nos está pidiendo, cumplir la voluntad de Dios. Entonces, las 3 características, entonces, Dios el santo, Dios el que trae su reino, Dios el que nos permite cumplir su voluntad. Cuarta solicitud, vea esta tan interesante que está colocando Jesús, y danos el pan en la cotidianidad, el pan diario. No estamos pidiendo solamente el alimento,
No solamente estamos pidiendo que en nuestra mesa haya una porción de alimento, estamos pidiendo la cotidianidad, que esas acciones de Dios, esas 3 características de Dios, se cumplan siempre. El pan diario es la cotidianidad, que en el ejercicio de hoy, que en mi trabajo de hoy, que en mi relación de familia de este día, que en el empeño en mi trabajo de este día, que en mis ocupaciones de este día, de siempre, se esté dejando ver. Yo esté permitiendo actuar a Dios como el santo, como el que irrumpe su reino y como el que hace cumplir su voluntad en la cotidianidad. No hay tiempos especiales para Dios según el proyecto de la oración de Jesús. Es siempre. Habrá momentos particulares, pero el tiempo es el de la presencia de Dios y el del ejercicio del hombre. Y ahora 3 características propias de mí. Entonces ya tenemos 3 de Dios que se articulan en la cotidianidad, en el quehacer de cada día y de cada persona, y ahora 3 acciones propias del hombre. Miremos cuáles son. Perdona nuestras ofensas. Yo soy un pecador. Esta conciencia de pecado no puede faltarle a ningún ser humano. Puede ser, hoy la sociedad está queriendo borrar esta conciencia, está queriendo demostrar que el hombre por su esfuerzo, que el hombre por su conocimiento, que el hombre por su dinámica puede alcanzar todo lo que se propone, pero no es así. Yo soy un pecador y estoy en camino, estoy regresando a la casa del Padre. Yo que salí de la casa del Padre, yo que pensé como el hijo de la parábola de Lucas 15, que pensé que por mis medios y con mi dinero podía alcanzar la felicidad, me doy cuenta que no era así. No hay felicidad sino al lado de Dios. No hay felicidad sino en la experiencia de Dios. No hay felicidad sino de camino y de regreso a Dios, a pedir perdón. Perdóname, Señor, he pecado, tan bello como oraba ese muchacho, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo que estamos diciendo aquí en esta oración. El Padre nuestro que está en el cielo, contra el cielo he pecado contra Dios y contra ti, contra el hombre. Reconocer esta situación de pecado. Todo pecado destruye las relaciones sociales. Todo pecado rompe la fraternidad de las personas y eso es lo que tenemos que ir sanando. Enséñame a perdonar y perdóname, Señor. Dame el camino de retorno a la casa. Permíteme regresar una vez más al entorno de la fraternidad. ¿Quién más es el hombre? Además de que es el ser pecador, además de eso, yo soy una persona que necesito vivir lejos del mal. Líbrame del mal. ¿Cuál es el mal del hombre? El mal del hombre es querer construir una sociedad sin el proyecto de Dios. El mal del hombre hoy es replicar lo que está diciendo Génesis desde el capítulo 4. Decir que mi hermano no es un signo de encuentro con Dios, sino que es un rival. Y por eso se despierta la envidia. Y no termina en envidia. El episodio de Caín y Abel no terminó en envidia, terminó en muerte. Y uno murió por la envidia del otro. Y uno murió por que el otro no entendía la manifestación de Dios y sintió desplazamiento y pensó que se le estaba alejando. Y ese es el mal, y ese es el que hay que evitar. Y ese es el plan que nosotros en esta pedagogía de Cuaresma que propone la Iglesia tenemos que hacer y ir evitando todo esto que esté destruyendo al hombre. Hoy tal vez no se dan los excesos que se dieron en Caín y Abel. Hoy nosotros tenemos otra manera fina de ir acabando con el hombre, y es ir acabando su dignidad, ir acabando su prestigio, ir acabando su honra, ir destruyendo su moralidad. Y estamos causando lo mismo. Líbrame de ese mal, Señor. Líbrame de ese mal, que es pensar que yo puedo solo y de olvidar que es desde el proyecto de Dios que nosotros estamos empezando a hacer esta experiencia y esta relación. Es lo que estamos pidiendo. Ese es el ser humano en su historia y por siempre ha sido así. Por eso el libro del Génesis lo ha recreado y lo ha pintado muy bien, pero no terminó en el pasado. Hoy en el siglo XXI, hoy entre nosotros se siguen dando estos rasgos y se siguen dando estos rostros. Por eso la pertinencia de la oración de Jesús. Y por último, no me deje caer en tentación. ¿Cuál será nuestra gran tentación?
Miren la última petición, que es esta, y miren la primera que nos colocaba Jesús. Él es el santo. Esa es nuestra gran tentación. Es la tentación del mundo actual y es la tentación de la humanidad por siempre. Pensar que Dios no es importante en la vida de un hombre. Pensar que el hombre puede solo construir su historia. La tentación que se nos proclamaba hace algunos días en la liturgia dominical, la tentación del poder, la tentación del tener, la tentación de la riqueza, y empezar a descubrir en eso, construyendo ídolos, haciendo falsos dioses. Eso es un ídolo, y esa es la gran tentación a la que estamos expuestos cada uno de nosotros en este momento de historia, en este momento de humanidad, en esta realidad. Entonces el texto del Padre Nuestro, ahí están reflejadas las 7 grandes peticiones, 3 pensadas y referidas a Dios: el santo, la irrupción del reino, su manifestación y el cumplimiento de la voluntad, y 3 aplicadas a mí: el hombre pecador, el hombre que tiene que salir del mal y el hombre que debe esforzarse por superar la tentación. Y en el centro, entre las 3 de Dios y las 3 del hombre, la cotidianidad, el pan nuestro. El pan que se convierte en fatiga, en esfuerzo, en dedicación, en consagración. Es ahí donde se crea y es el escenario de esta gran experiencia. ¿Cómo se va a cumplir? Ya tenemos ahí todos los elementos. Estamos en esta disciplina. Es como el instructor nos enseña las cosas. Ahora nos corresponde aplicarlas. No solamente el instructor nos va a decir, hagan esta rutina, hagan este ejercicio, practíquenlo en tantos minutos. Si yo no salgo y lo hago, de nada vale lo que ha hecho el instructor. Motiva el instructor. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a vivir en esta Cuaresma? Tomando conciencia que soy hijo de Dios. Y que al ser hijo de Dios me involucro con la humanidad de una manera diferente, desde los rasgos de la fraternidad, y empiezo a tejer experiencias e hilos de solidaridad. Trabajemos por la justicia, pero por la justicia que empieza en casa. Entra a tu aposento, ha dicho Jesús. No allá a la habitación en privado que tenemos cada uno en nuestras casas, sino al lugar donde la familia es el centro, es la experiencia y es la realidad. Allí nos toca empezar a transformar. Poco haríamos, ya es importante, pero poco haríamos ir pensando en la sociedad e ir descuidando y destruyendo la familia. Poco haríamos ir construyendo unos lazos muy fuertes de fraternidad y solidaridad en mi mundo laboral, en mi mundo académico, pero yo estar descubriendo que en mi familia todo se está acabando y que se está acabando tal vez porque yo no he tomado la iniciativa de tejer esta relación de fraternidad y de solidaridad. Ese es el ejercicio que hoy se nos ha colocado en este tiempo de Cuaresma. No queremos decir que solo en Cuaresma es que hacemos oración, por supuesto que no. Un cristiano siempre y en actitud permanente está en plegaria, en Cuaresma con más intensidad, con mayor fuerza, con más vitalidad, con mayor empeño. Hoy creo yo que estamos entendiendo lo que significa la oración de Jesús. Estas 7 súplicas, estos 7 elementos, este itinerario, como dije al comienzo, que nos marca el sendero. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a la Pascua. Queremos llegar a la experiencia del resucitado, a encontrar que la vida tiene un sentido desde la experiencia de Dios. Esperamos que esta sea la oportunidad y sea el proyecto que Dios tiene para ti en este tiempo de Cuaresma. Deseo bendiciones para todos ustedes y les pido que sigan aquí en sintonía en nuestro canal Cristovisión. Soy el Padre Gonzalo Gómez y pedimos la bendición de Dios para todos nuestros cristovidentes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos. El mundo de la Biblia.